Gracias, señor presidente. Señorías, la interpelación que traemos hoy a esta Cámara tiene su origen en la preocupación que nuestro grupo parlamentario y seguro que en toda la sociedad asturiana existe por la situación actual y también por el futuro del salario social básico. Fíjense si somos poco originales con esta interpelación, que todo lo que les voy a decir ya ha sido dicho con anterioridad por otros. Los antecedentes están ahí. Enero de 2015. La Asociación contra la Exclusión Alambique manifestaba lo siguiente: las cuantías de todas las ayudas sociales e incluso de las concebidas como derechos, salario social, son de miseria. Llevan congeladas 6 años, lo que condena a las personas a la continua precariedad. Ninguna ayuda permite cierta seguridad económica. Insisto, lo decía la Asociación contra la Exclusión Alambique. Septiembre de 2015. La consejera de Servicios y Derechos Sociales afirmaba: tenemos que modificar el reglamento para evitar que los beneficiarios se vean en la situación de que no les interesa un trabajo. Con el actual reglamento estamos desmotivando el empleo y no puede ser. Hace un año, la Plataforma de Defensa del Sistema Público de Servicios Sociales decía esto: la gestión actual del salario social básico está actuando como freno a la búsqueda activa de empleo. Produce el efecto contrario, cronificando situaciones de dependencia de prestación de salario social y el mantenimiento de cierto grado de exclusión social. FADE, la patronal, pide que el salario social se limite en el tiempo y se aumente su control. Noviembre de 2015. Cáritas denuncia los defectos del trámite del salario social para las personas sin hogar. Pide más agilidad y menos defectos. 27 de enero de este año 2016, el Grupo Parlamentario de Ciudadanos presenta una proposición no de ley en cuya exposición de motivos se recoge lo siguiente: la gestión del salario social ha demostrado una serie de deficiencias que sería deseable subsanar. No podemos estar más de acuerdo. Sin ir más lejos, ayer mismo la presidenta de Cruz Roja admite que sí sería necesario revisar la ley, sobre todo en lo que tiene que ver con las renovaciones. Igualmente, Cáritas Asturias también reclamó una evaluación seria. En la tarde de ayer incluso recibíamos un comunicado de la Mesa del Tercer Sector del Principado de Asturias, en el que se valoraba positivamente que, al igual que otras comunidades autónomas, Asturias tenga la prestación del salario social básico como derecho reconocido. Pero también considera que es insuficiente para poder responder a las necesidades vitales de las personas y que la misma ha de ser revisada y mejorada, al igual que el reglamento que la regula, lo que desde nuestro grupo compartimos en su totalidad. Les recuerdo, señora consejera, que quien votó a favor de pagar el salario social fuimos nosotros, el Grupo Parlamentario Popular. Fue quien apretó el botón del sí, lo que no hicieron otros, lo que no hizo Izquierda Unida o en su momento UPyD, hoy en día Ciudadanos. En el escaso tiempo que llevamos consumido de esta legislatura han sido varias las iniciativas registradas por nuestro grupo en esta materia. En esta en concreto que nos ocupa, queremos conocer desde su punto de vista, señora consejera, sus planes, sus propósitos en lo que tiene que ver con el salario social básico en nuestra comunidad autónoma. Los datos relativos al año 2015, a fecha 30 de noviembre, hablan por sí solos. 4.530 solicitudes, 18.388 titulares en nómina, 6.061 nuevas altas, 1.697 bajas, 16.492 expedientes tramitados, 506 expedientes pendientes de tramitar y 93.040.762 euros de nómina abonada. Como le decía, a fecha 30 de noviembre. Entendemos que este es un buen momento para valorar el estado del asunto, ver qué impresión tiene el Gobierno de la realidad del salario social y cuál es su objetivo, su proyecto a largo plazo. Por eso queremos plantearle varias cuestiones en esta interpelación. ¿Tiene previsto abordar la reforma del reglamento del salario social básico? Y si es así, ¿para cuándo, señora consejera? ¿Piensa intensificar los programas
personalizados de incorporación social? ¿A qué sectores van dirigidos esos programas tendentes a promover la incorporación sociolaboral de los beneficiarios? Desde nuestro grupo parlamentario entendemos urgente mejorar la coordinación y colaboración con la Consejería de Empleo. Es necesario intensificar los programas personalizados de incorporación social. Nos gustaría conocer igualmente, señora consejera, cuántas personas que recibían el salario social encontraron empleo el año pasado en la región. ¿Considera urgente poner en marcha un plan de revisión de los expedientes de beneficiarios del salario social? En la actualidad son más de 5.000 los expedientes del salario social pendientes de revisión. Su gestión en este asunto concreto es desastrosa e inaceptable. Esta mala gestión merma la capacidad de ayuda a quien realmente lo necesita. Como principal responsable de la consejería, usted no puede ni debe permitir el deterioro de los servicios sociales en Asturias. Y, sin embargo, es usted la causante de que esta situación se prolongue indefinidamente en el tiempo. Lleva usted al frente de la consejería más de medio año y nada sabemos al respecto de la reforma del reglamento ni de nada absolutamente que haya tenido que ver con el salario social básico. Los socialistas no pueden seguir arruinando con sus impuestos a los trabajadores asturianos para luego llegar usted y malgestionar, como vienen haciendo hace ya demasiados años. El salario social debe ser una herramienta de inclusión y no solo de protección a los excluidos. Debe ser algo más que percibir dinero, que no es poco para quien lo necesita, señora consejera. Lea mis labios, que no es poco para quien lo necesita. Y así debe seguir siendo. No sé si esto lo ha escuchado bien. Y así debe seguir siendo. Pero creemos que hay que modificarlo para que sea mejor y se gestione más adecuada y eficientemente. El PSOE tiene Asturias al borde de colapso e intentan desde hace años, con sus reiteradas mentiras, ocultar los verdaderos problemas, como consecuencia directa de la irresponsable y nefasta gestión que llevan a cabo. La cuestión es que a día de hoy la ayuda no llega a quien realmente la necesita. De ahí la presente interpelación y nuestra futura moción. ¿Qué va a hacer usted, señora consejera? De seguir así, estará usted poniendo en riesgo a miles de ciudadanos. Creemos que los servicios sociales en Asturias necesitan urgentemente un nuevo modelo de gestión, porque su problema no es económico ni presupuestario, sino de gestión de los recursos existentes, que, como usted bien dijo en más de una ocasión, son finitos. Por eso, se debe tratar el dinero de los asturianos con el máximo rigor y la máxima seriedad. En definitiva, lo que le pedimos hoy, finalizo, señor presidente, en definitiva, lo que le pedimos hoy es lo mismo que prometió el presidente del Consejo de Gobierno, entonces candidato el señor Javier Fernández, en el debate de investidura, cuando sobre el salario social dijo: no basta con diseñar y ejecutar, también hay que comprobar la eficiencia y eficacia de lo que se hace. Necesitamos ampliarlo y ganar en eficiencia y eficacia. Y antes de finalizar, quisiera plantearle alguna cuestión más. Esa hipotética reforma del reglamento anunciada por el consejero de la propaganda ¿va a contemplar simplificar, reducir los tiempos de espera para acceder al salario social? ¿Considera la posibilidad de estudiar modificar la cuantía básica del salario social? ¿Están estudiando que la percepción del salario social se disfrute durante un tiempo limitado? ¿Considera ofertar cursos de formación reglados con proyección real para la inserción laboral? ¿Piensa desarrollar criterios de comunicación entre las distintas administraciones? Para finalizar, insisto una vez más, nuestra intención es que se garantice un salario social eficaz, eficiente, seguro y sostenible. Muchas gracias. Gracias, señor Rodríguez Feito. Tiene la palabra el Consejo de Gobierno. Sí, muy buenos días, presidente, señorías. Diputado, ha citado usted a muchas personas, muchas intervenciones en los últimos días sobre el salario social
y se le ha olvidado citarse a sí mismo. Le ha olvidado a usted citarse a sí mismo. Porque le digo que todas esas reacciones que usted ha leído, usted ha hablado de Cruz Roja, usted ha hablado de Cáritas, usted ha hablado de la mesa del tercer sector, usted no ha escuchado lo que se dijo en el Consejo Asesor de Bienestar Social, porque su grupo político no estaba allí, el pasado lunes. Usted sabe perfectamente lo que ha dicho Comisiones Obreras, la Unión General de Trabajadores, la Red Asturiana de Lucha contra la Pobreza, y todos ellos, todas estas entidades que le estoy refiriendo, han intervenido en un debate que le estaba contestando a usted. Usted se ha olvidado de citarse a sí mismo. Usted, que aquí viene a preguntarme a mí, estoy encantada de que me pregunte qué vamos a hacer para mejorar el mecanismo de inserción que es el salario social. A usted, hace muy pocos días, se quitó de verdad su careta. Usted y su grupo dijeron exactamente lo que piensan del salario social. Yo misma le pregunté que qué piensa la presidenta del Partido Popular, Mercedes Fernández. Se lo vuelvo a preguntar aquí. Porque si ustedes piensan de verdad, y yo creo que lo piensan de verdad, yo creo que usted en aquella intervención dijo exactamente lo que pensaba. Ustedes piensan que lo que se invierte en salario social es dinero perdido, porque ustedes piensan que tener un ingreso mínimo de inserción es mantener a personas que son vagas, porque no van a salir a trabajar porque tienen una cobertura. Eso lo dijo usted, con unas palabras, no sé si estas, pero muy parecidas. Y yo le digo exactamente lo que ustedes dijeron. Y todo lo demás que ha venido a partir de ahí, les aseguro que son reacciones a lo que ustedes dijeron. Hubiese estado perfecto que hubiesen participado en el Consejo Asesor de Bienestar Social y hubiesen escuchado lo que allí se dijo. Lo leerán cuando les llegue el acta. Porque, mire, yo creo que las cifras de personas que son beneficiarias de esta renta mínima en Asturias, 18.600 personas, solo tiene explicación, se lo digo sinceramente, solo tiene explicación si al mismo tiempo conocemos al detalle qué ha pasado con las políticas de prestación al desempleo. Y esta es la gráfica, diputada. Esta es la gráfica, se la explico. Muy sencillamente. Vámonos al año 2010. ¿Cuántas personas percibían el salario social en Asturias? 7.783 personas. ¿Cuántas personas tenían prestación por desempleo? 53.683 personas, de un número de parados de 78.754. La cobertura, puede hacer la operación, es muy sencillo, cerca del 70%. ¿Qué ocurre en el año 2015? Ahora, en este año pasado, prestación, personas que cobran el salario social, 18.603 personas, 11.000 personas más. ¿Cuántas personas tienen prestación por desempleo? 42.517 personas. 12.000 personas menos tienen cobertura, tienen prestación, 11.000 personas más tienen salario social. Blanco y en botella. El efecto, no de la crisis, sino de la gestión que el Partido Popular ha hecho de la crisis económica, castigando a las personas que tienen especiales dificultades, que son esas de las que se hablaba en la pregunta anterior, las personas
que quedan en situación de desempleo y que no tienen cobertura al desempleo, en Asturias, no en todas las comunidades autónomas, sino en Asturias, tienen derecho a unos ingresos mínimos. Y aquí estamos enfrentando dos opciones. Estamos enfrentando dos posiciones totalmente enfrentadas sobre la realidad. ¿Queremos una sociedad de iguales? ¿Queremos una sociedad que al menos asegure una renta mínima como un derecho subjetivo? Que eso hizo Asturias. Eso hizo Asturias con una ley. ¿Queremos eso o queremos una sociedad de desiguales, desprotegiendo a los que más lo necesitan? Y esa es la explicación, no es otra. No es otra, señor diputado, no es otra. ¿Le puedo explicar qué vamos a hacer en el salario social? Lo encontrará usted en mi comparecencia el 15 de septiembre. 4 puntos sobre el salario social. Ahora no tengo tiempo, después tengo otros 3 minutos y le voy a explicar qué estamos haciendo y qué vamos a hacer para mejorar. Pero el punto de partida es este que le digo y no es otro. Conteste usted exactamente si sigue pensando lo mismo que pensaba el día que dio esa rueda de prensa, porque todo lo demás que ha ocurrido y que usted ha traído aquí de Cruz Roja, de Cáritas, es una posición sobre lo que usted ha dicho, no sobre lo que la FADE ha dicho, que estamos en unas mesas de concertación que discutiremos ampliamente, sino lo que usted ha dicho. No se esconda en nadie más. Lo que usted ha dicho. Son vagos porque sí. ¿Le traen el dinero a casa? ¿Por qué voy a salir? Mire, yo pienso que con eso ofende usted a 18.600 personas. Porque me pregunta, ¿llegan a quien lo necesita? Y le digo, sí, rotundamente sí. Llega a quien lo necesite. Nuestro problema es que no tenemos tantas oportunidades. Colectivamente no tenemos tantas oportunidades para que las personas se puedan incorporar a lo que las personas realmente quieren, que es tener una oportunidad de trabajar. Porque hay más. Le dije antes que hay 42.000 personas que no tienen cobertura en este momento. Pero es que en este momento hay 92.000 personas en desempleo. Hay 92.000 personas en Asturias en desempleo. Por eso tenemos un problema muy importante. Sí, pero la cobertura es por sus políticas. Podríamos tener más cobertura. Evidentemente, les hace mucha gracia, están muy relajados en estas sonrisas. Sigan ustedes, vuelva aquí o donde quiera y vuelva a decir que son vagos los del salario social. Atrévase y dígalo. Atrévase y dígalo. Gracias, señora consejera. Señor Rodríguez Feito tiene la palabra. Gracias, presidente. Qué desastre, consejera. Hacía tiempo que no veía una intervención tan ruin y barriobajera como la que acaba de usted de realizar aquí. Es increíble. Es previsible todo lo que nos iba a contar. Previsible. Y la verdad que, además de una irresponsable, usted no está a la altura del cargo que ostenta. No lo está, señora consejera. Dice usted que estas manifestaciones son fruto de esta semana pasada. No. Le he citado fechas. 2015 y 2014. Alguna de la semana pasada, sí, o de esta misma semana, efectivamente. Vale. Eso lo primero. Me preguntaba usted o decía que no sé qué de la careta. ¿Qué careta, consejera? ¿Qué careta? Explíquemelo. Porque eso queda muy guapo así de cara a la galería. ¿Pero qué careta? ¿De qué carajo me habla? Igual las caretas las conoce usted de Niemeyer. Igual usted sí conoce las caretas de Niemeyer y le viene al subconsciente ahora y le falla. Pero da igual. De todas maneras, fíjese, yo le he planteado 12 preguntas. No me ha respondido a ni una sola. A ni una sola de las 12. Me ha empezado a contar ahí una historia sobre el pasado del salario social básico que nadie le ha preguntado por ella. ¿Vale? Bien, le he dicho bien claro y mi posición ha quedado, yo creo, manifiestamente clara. De todas maneras, lo dicho, esto es lo que usted quiere y yo no voy a entrar ahí. Fíjese, lo vamos a dejar ahí. Usted siga metida en este lodazal y en estas formas y prácticas que debía destilar usted en Avilés. Y entonces, siga usted ahí, yo no. Le voy a contar una cosa, señora consejera, y además, fíjese que como la tenía previsiblemente
preparada, es sencillo, mire, sin una tacha. Fíjese, señora consejera, yo me reconozco harto de esta constante confrontación y de esta utilización política que los socialistas hacen de un drama tan importante y tan serio como es este. ¿Ve cómo encaja perfectamente? Es usted la mar de previsible. Increíble. Pero ante la mentira y la parálisis que ustedes practican a diario, tenemos que hacer algo para favorecer el crecimiento de la economía y la creación de empleo. Efectivamente, señora consejera, 93.202 personas, señora consejera. 93.202, por si no sabe usted la cifra exacta. Se la digo yo. Los socialistas no pueden ni deben seguir engañando, y menos deliberadamente, a los asturianos, y especialmente a los perceptores del salario social. De ahí la oportunidad de este debate. Y además, si es que entra usted en contradicción constante, señora consejera. Por una parte, lleva tiempo afirmando, y cito sus palabras, no digo que no se pueda mejorar la eficacia, siempre se puede. Lo dijo usted. O cuando dicen que van a presentar una reforma del reglamento del salario social básico. Y, sin embargo, por otra parte, viene hoy aquí y rechaza frontalmente que nosotros nos preocupemos y le insistamos en pedirle una reforma del reglamento del salario social básico, que es lo que hemos pedido. Es lo que hemos pedido. Bueno, sobre los programas personalizados de incorporación sociolaboral, por lo que les preguntaba, ya no le voy a seguir insistiendo. ¿Para qué? Solamente un dato para que reflexione. El Gobierno del Principado de Asturias, es un programa 322A, en lo relativo a todo lo que es el fomento y mejora de las relaciones laborales, empleó este año 39 millones de euros. Tenía consignados en la aplicación presupuestaria. La aplicación presupuestaria del salario social básico excede en 2015 de los 101 millones. Reflexiónelo, piénselo si tiene tiempo. Tengo que decirle que los principales obstáculos a los que este grave problema se enfrenta son la utilización política de un drama como este, la constante confrontación que ustedes practican a diario, el hecho de que no aprenden de los errores y su nefasta gestión. No me vale que pretenda derivar la responsabilidad al Gobierno de España, si es que era previsible. Esto ya aburre, consejera. ¿A cuento de qué habla usted de recortes? Ustedes, para lo que quieren, tienen una memoria muy frágil. Deje que le recuerde algún dato sobre Zapatero y los socialistas antes de irse del Gobierno de España. Antes hicieron recortes absolutamente en todo. En servicios sociales y promoción social, el 8,1. En prestaciones sociales, el 5,7. En vivienda, el 19,3. Eliminaron la deducción por adquisición de vivienda habitual. En educación, el 8,1. Congelaron las pensiones. Dejaron una deuda sanitaria de 16.000 millones. Dejaron 700.000 facturas de medicamentos sin pagar y 300.000 dependientes a la espera de recibir ayudas. ¿Quiere más, señora consejera? ¿Quiere más? Lo que aquí tenemos es un Consejo de Gobierno poco competente y poco diligente a la hora de gestionar la economía de los asturianos, que ha quedado puesto de manifiesto en el último informe de los profesionales del sector, que no de este grupo parlamentario, señora consejera, de los profesionales del sector. Señoría, téngalo claro. Finalizo, señor presidente. Consejera, téngalo claro. Nunca hemos puesto en duda la idoneidad del salario social. Y si no, le invito a que me lo demuestre. Nunca. N-U-N-C-A. Nunca. Hasta el punto de que fue nuestro voto a un presupuesto socialista el que hizo posible que el salario social se pague en Asturias. Al igual que tampoco, nunca, repito, nunca hemos llamado vago a nadie. A nadie. Y le emplazo a que lo demuestre. Le emplazo a que lo demuestre. Y si es valiente, hágalo. Y de no ser así, tenga la honestidad de pedir disculpas. Quisiera decirle, señora consejera, para finalizar, que, como usted bien decía, he pasado toda la semana mordiéndome la lengua, intentando controlarme para no caer en sus prácticas, en su estilo, en sus provocaciones, en su intento de echarme encima a todo y a todos, como acaba de hacer ahora mismo. Yo no voy a caer en la descalificación personal como usted ha hecho conmigo. No lo haré. No le voy a dar ese gusto. Esto quedará para mi reflexión particular. Porque el Grupo Parlamentario Popular, a nuestro grupo y a mí, lo que de verdad nos importa es hablar de las personas, de las necesidades de esas personas. Y si hacemos y decimos, es por ellas, porque es nuestra obligación preocuparnos y trabajar para mejorar su calidad de vida. Sin embargo, nos hemos tropezado con un presidente y con una consejera cuya conducta no compartimos. Señoría, su tiempo ha concluido. Finalizo, presidente. No aprobamos esta forma de hacer política, señora consejera. Y en esta interpelación lo único que pretendíamos era abrir ese espacio de reflexión y búsqueda de soluciones para mejorar la prestación, dando pasos seguros hacia el objetivo máximo del salario social.
En definitiva, consejera, le exigimos una reforma que elimine ineficiencia, mejore la agilidad y el rigor en beneficio de los perceptores del salario social. Queremos un salario social que funcione, un instrumento que dé a todas esas personas oportunidades de empleo. Esta es la mejor política social, crear empleo.